Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Miren, ¿vieron qué flow? Nos pusimos elegantes para hablar de la muchacha. Episodio número 2 de la serie de lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor. Hoy hablamos de Yolín, otra gran youtuber cubana que, como ustedes saben, amiga de Ildina. En el vídeo anterior hablamos de Ildina, sus virtudes y sus defectos, y hoy pues le toca a esta muchacha. Mientras ustedes apoyen y compartan, seguiremos trayendo más episodios de esta miniserie. Muchachas, muchachos, recuerden que ustedes aquí tienen la palabra. Por lo tanto, ustedes solo tienen que poner abajo en los comentarios quién quieren que sea el próximo youtuber, y el que salga más votado será el siguiente que haremos en el próximo episodio. Así que si se les ocurre algo, adelante. De nuevo, no se olviden que esta sección no es para incitar al odio ni malas acciones, solo compartimos puntos de vista de las zonas débiles y erróneas con fines exclusivos de entretenimiento, nada más, siempre desde el respeto. De nuevo comentaremos por encima qué tan buenos oradores son, qué calidad de edición tienen, cómo son de cultos, carisma, hay un chin el físico, etcétera, etcétera. Antes de continuar, quiero agradecerles que si les ha gustado el vídeo, que lo apoyen y lo compartan para que así sigamos sumando horas y suscriptores para así algún día poder monetizar en YouTube. Y de antemano, gente, gracias de Cora. Yolisca Navarro, o más conocida en redes como Yolín, es famosa por sus videoblogs y como ustedes saben también enseña el otro lado de Cuba que no es tan bonito. Así que gente, sin más preámbulos, vamos a empezar con lo bueno y lo malo de Yolín. Acompáñame y veámoslo. En primer lugar vamos a ir con las cosas buenas, lo que resalta o lo que yo pienso que tiene de bueno Yolín. Y es que si ustedes se van a echar un ojo por su canal, según entren se van a encontrar dos canales más, y que no son de colaboradores ni nada así. Es otro canal que tiene de vlogs y uno que se llama Yolín en Cuba, en el que habla con mucha más profundidad de lo que está pasando en Cuba. Clasismo, racismo, economía y actualidad cubana. Y lo interesante aquí de esta chamaquita es que se lo ha montado muy bien porque tiene su canal principal con 239.000 suscriptores y luego abrió ya estos dos, por lo que está muy bien posicionada y si sigue así generando más ingresos, ya que al tener un canal de cierto tamaño siempre puedes probar a abrir otro a ver qué pasa. Desde luego no pierdes nada y puede que ganes algo más, ya que el canal grande te ampara y uno ya es conocido en redes, que es lo que viene siendo lo más difícil. Ya saben gente, dinero bien usado va a llamar a más dinero. Por lo tanto, aquí la muchacha los negocios se los va montando más que bien. Y ahora, hablando a nivel de edición, la verdad es que es muy básica. Pero bueno, es que es blogger, tampoco hay que editar mucho, ya que va antes su oratoria y cómo de good looking se vea a la hora de tener más alcance en redes, eso es de cajón. Luego, a nivel de estudios y cultura, yo no sé si es universitaria como Ildina, pero viendo la serie de Trinidad y Tobago con Ildina, no parece que sea muy buena en el tema de los idiomas, ya que parece que no hable mucho inglés. Pequeño paréntesis gente, como han visto ustedes, la muchacha tal vez hable bastante menos inglés que Ildina, pero sí podemos decir que en cuanto a negocios ella lleva la delantera. Y sí, aunque Ildina también ha creado un canal y ahora tiene dos, pues Yolín tiene tres, tiene uno más. Por lo que a pesar de estar en un país comunista como es Cuba, como ven esta muchacha se está aprendiendo muy bien el capitalismo. Ahí la tienen buscándose fuerte los cuartos, fíjense. Por cierto, yo creo que Yolín está ahí guardando plata muy fuerte en una cuenta del extranjero y según tenga suficiente para la mansión en Lamborghini, esta agarra la maleta y se pira de Cuba, pero ya. ¿Qué piensan ustedes? Ahora vamos a por los defectos, vamos a sacar punta, vamos a por lo malo de Yolín. Si comparamos la calidad de la oratoria y edición de vídeo de Yolín, sí es cierto que ahí sería un punto débil, ya que aunque ella haga vlogs y no sea un formato muy elaborado, es mucho mejor Ildina en ese aspecto, pero como ya saben, nadie es perfecto y todos tenemos fallos. Ya les digo que si mi oratoria fuera la mitad de buena me daba por satisfecho. Luego a nivel físico, bueno, pues no está mal la chamaca. Tal vez falle un poco de estatura si lo comparamos con las muchachas europeas, pues bueno. No se olviden que yo soy español y sin querer lo comparo con eso. El cuerpo, por ejemplo, podría ser mejor, pero oye, que tampoco está mal. Personalmente y desde el respeto, gente, a mí me gusta mucho más Ildina de cara que ella.
Y luego, aparte, ese tinte pelirrojo ahí como de estilo soviético, pienso que no le pega nada. Aunque esto creo que al único que no le gusta es a mí, porque si echamos un vistazo a sus redes sociales podemos ver que tiene bastantes seguidores y que también trabajan las fotos y sus ángulos muy bien, ya que esto es muy importante para vender en redes bajo mi punto de vista. Pero bueno, como les he dicho, esto es solo una opinión, una crítica para un vídeo. Y es personal, es como el culo, señores, y adivinen, todos tenemos uno y todos apestan. Hasta aquí el segundo episodio de la sección. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les ha parecido, gente? ¿Creen que la muchacha está en Cuba esperando a guardar mucha plata para coger y volar de allí en algún momento? Gente, no se olviden de compartir y poner en los comentarios de quién quieren que hablemos en el próximo episodio. Por supuesto que si también se suscriben es de gran ayuda para el crecimiento y el desarrollo del canal. Muchas gracias y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!